En el vídeo de hoy voy a hablaros de 3 hábitos o ejercicios que podríamos decir que son curiosos o son extraños para mejorar nuestra salud. ¿Por qué digo que son extraños? Pues básicamente son ejercicios o hábitos que yo no los he escuchado mucho, pero que yo los leí en el blog de Fitness Revolucionario y que me han servido bastante, sobre todo para ayudarme con algunas articulaciones, por ejemplo con el hombro, con las rodillas o con la lumbar, que me dolía bastante antes de hacer estos ejercicios. El primer hábito es apretar el glúteo. Sé que suena extraño, pero básicamente la idea de ello es que la mayoría de la gente, yo incluido, pasamos muchísimas horas en el ordenador y el glúteo, al estar todo el día sentado, pues puede acabar quedándose dormido, que es lo que me pasaba a mí. Y entonces, tú cuando aprietas el glúteo no reacciona, porque como ha estado tanto tiempo sentado y no haciendo la función que le corresponde, pues lo tienes como inactivo. Ahora, ¿por qué eso es importante? Pues básicamente porque la función del glúteo es hacer fuerza. Entonces, si nosotros utilizamos el glúteo de cojín, el glúteo pierde esa fuerza. Y entonces, ¿quién hace esa fuerza? La lumbar. Tú cuando vas a recoger algo del suelo, en vez de hacer la fuerza con el glúteo, como lo tienes dormido, pues lo haces con la lumbar. Y la lumbar no tiene esa función. Por lo tanto, acabas teniendo dolor lumbar, que era lo que me pasaba a mí. Te recomiendo que hagas este ejercicio, especialmente si te duele la lumbar o si aprietas el glúteo y notas que no reacciona o se mueve muy poco. Básicamente es un ejercicio que se puede hacer tanto cuando estás andando como cuando estás sentado en la silla. De esa manera, como estabas mucho tiempo sentado en la silla, pues a la vez estás trabajando el glúteo y evitas que se quede dormido mientras estás sentado. ¿Y qué hacemos si tenemos el glúteo completamente dormido? Que era como me pasaba a mí. Pues lo que hacemos es, mientras vamos andando, esto es importante hacerlo en casa porque si lo haces en la calle vas a parecer una persona muy rara. Básicamente, mientras vas andando, aprietas los dedos contra el glúteo. Y de esa manera vas a notar que mientras vas andando, el glúteo poco a poco se va activando. Entonces la idea es, aprietas el dedo contra el glúteo y también haces fuerza con el glúteo. De esa manera, poco a poco, ese músculo, el glúteo, va dándose cuenta que tiene una función y poco a poco va dejando de quedarse dormido. Y luego pues vas aplicando el otro método que es pues apretar el glúteo en todo momento durante el día. De esa manera lo que vas a hacer es que el glúteo vuelva a activarse como debería estar. El segundo hábito es, siempre que puedas, colgarte de una barra. Vale, ¿cuáles son los beneficios de colgarte de una barra? Pues básicamente el primero es que estiramos nuestra espalda. Luego, el segundo beneficio es que te puede ayudar si tienes dolores de hombro. Yo, por ejemplo, tenía bastantes dolores de hombro y desde que hago este ejercicio pues se me han reducido muchísimo. Y luego el tercero es que mejoras el agarre. Hoy en día la gente tiene un agarre mucho más débil de lo que debería. Podemos colgarnos entre 20 o 30 segundos en la barra y vamos a hacer entre 4 o 5 series. Luego, os he dicho que es un hábito porque lo ideal es ir haciéndolo durante el día. Si tenéis una barra en casa o tenéis cerca en el parque o lo que sea una barra, pues podéis hacerlo pues 5 veces al día, una vez cada 2 horas, por ejemplo. Si no, pues si estáis en el gimnasio, pues lo hacéis una vez cuando empieza el entrenamiento, luego otra de 20 minutos. Si no sois capaces de aguantar 20 o 30 segundos colgados, o se os hace muy difícil, lo que podéis hacer es hacer el mismo ejercicio, pero de puntillas. De esa manera, pues va a ser un poquito más fácil. Si aún así de puntillas se os hace difícil, pues podéis hacerlo con los pies en el suelo, pero doblando un poco las rodillas, básicamente haciendo presión hacia abajo, toda la presión que podáis hasta que se os haga difícil. Y cuando podáis hacerlo fácilmente, pues pasáis a hacerlo de puntillas y después pues os colgáis. Si después os colgáis muy fácilmente y creéis que podéis aguantar, por ejemplo, 2 minutos, pues lo podéis hacer a un brazo, que es algo que es mucho más difícil, que yo actualmente no estoy haciendo. Y el tercer hábito, que para mí es mi favorito, es andar descalzo. Recomiendo andar descalzo, pero en casa, porque si andáis por la calle pues puede ser peligroso, se os pueden clavar cualquier objeto o lo que sea. Entonces yo suelo andar todo lo que puedo descalzo en casa. ¿Y por qué ando descalzo? Pues básicamente es porque el ser humano está diseñado para andar descalzo y poco a poco pues se crearon para andar por el bosque y no clavarte cosas, pues unas zapatillas pequeñas. Pero ¿qué pasa? Que poco a poco hemos hecho que la suela cada vez sea más alta y a la vez el zapato lo que hace es como una especie de prisión para el pie. Entonces lo va deformando y le va quitando movilidad. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que el pie tiene que ir lo más suelto posible.
Entonces yo lo que hago es, pues cuando voy de lado a lado de la casa, pues voy descalzo siempre que pueda. Yo personalmente suelo ir andando por casa con calcetines, porque si no se me mancharía demasiado el pie. Y luego hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la cocina, porque en la cocina podemos estar cocinando, y entonces se caen aceites, y claro, si vas por ahí descalzo, pues se te puede pegar todo el aceite. Entonces yo recomiendo ir descalzo pues por las habitaciones, por el pasillo, por el salón, pero no por la cocina. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado estos 3 hábitos. Son hábitos que, como os he dicho antes, yo he empezado a aplicar y la verdad que me gustan bastante y me han ayudado mucho. Espero que los vayáis aplicando y dejadme en los comentarios si estáis aplicando alguno y cómo os está ayudando. Por último, quiero deciros que he empezado a documentar mi día a día en Instagram y os he dejado el link en la descripción